esa gran bendición que el Señor nos ha dado de ser sus hijos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Sintámonos en confianza en la casa del Señor. Un día maravilloso en el que el Señor quiere bendecirnos, quiere darnos palabra, quiere orientarnos, quiere instruirnos, quiere decirnos que nos ama. Quiero dar la bienvenida, hermanos, a todos y especialmente a mi hermano Eduardo. Deje el papelito ya. Bienvenido, hermano Eduardo, bienvenido. Dios me lo bendiga, siéntase en confianza. Le amamos en el amor del Señor, esta es su casa. Que no sea solo la primera, le esperamos siempre en este lugar. Y usted también que nos vea a través de las redes sociales, le invitamos para que no nos cambie, sino que continuemos. Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes. Y si Dios le da la oportunidad, pues también le esperamos aquí, en este lugar, en esta iglesia que les ama con todo el corazón. Vamos a, antes de iniciar la palabra, dar el tiempo a las maestras para que pasen con los niños. Niños, por favor, hoy sí tienen su clase. Vamos a ir poco a poco restaurando las actividades. Agradecemos a Dios. Ya tenemos, hermanos, un aula en la parte de enfrente, ¿verdad?, para atender a los niños. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1. Y ciertamente, hermanos, Adelita hablaba acerca de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Que es lo importante que es esa bendición de ser hijos de Dios. Y en esta noche, pues vamos a hablar de esas bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. En la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo número 1, dice la palabra bendita: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Palabra linda, hermanos, preciosa, que encontramos en Efesios. La carta de los Efesios, y como todas las cartas de Pablo y toda la palabra del Señor, hermanos, tiene verdades maravillosas, pero específicamente en Efesios encontramos esas bendiciones del Padre, pero también encontramos acerca de que quién es Dios como Padre, quién es Jesucristo como Hijo y quién es el Espíritu Santo. Nuestro Padre, hermanos, que de Él nació la gracia para darnos la salvación, y de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que se hizo hombre para darnos esa salvación a través de su sacrificio, y el bendito Espíritu Santo que nos fortalece, a quien el Señor envió, hermanos, para que estuviera con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para guiarnos, para darnos sabiduría, entendimiento, para guiarnos a toda verdad, para que no nos equivoquemos,
para que cada paso que demos como hijos suyos, lo demos firmes, sin tambalear, sabiendo que lo que hacemos, lo estamos haciendo bajo la voluntad de Él, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las aprendemos aquí en esta carta. Enseñanzas maravillosas que nos orientan a vivir una vida santa, una vida agradable a Dios, una vida que esté de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad nuestra. En estos versículos que leímos, hermanos, si notamos, el primer nombre que aparece ahí en el versículo 1 es Pablo. Pero Pablo, hermanos, él no se llamaba Pablo. Él, hermano, se llamaba Saulo, antes de que él se encontrara con Jesucristo. Cuando se encontró con el Señor, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Era Saulo. Pero ¿qué quiere decir Saulo? Saulo es el pasado del verbo pedir. O sea, aquel que ha sido pedido o llamado por Dios. Aquel que ha sido llamado por Dios. Imagínense cómo Dios en su omnisciencia, Él sus planes los lleva a cabo. Él no hace nada así a lo loco, como decimos, sino que todo ordenadamente. Él ya sabía que Pablo iba a entender el llamado que él tenía para él. Saulo. Y era conocido como Saulo de Tarso. Y pasaron los primeros en Hechos, donde está la historia de la iglesia, y se le siguió llamando Saulo. A veces hemos entendido quizá de que Jesús le cambió de nombre de Saulo a Pablo, pero no fue Jesús, fue Lucas, el escritor del libro de Hechos, quien le empezó a llamar Pablo por primera vez. Encontramos eso en Hechos 13:9. Dice: Saulo también, que era Pablo. O sea, y desde ese momento se le empezó a llamar como Pablo. Y ya nunca más se le mencionó el nombre Saulo. Para que nos demos cuenta, hermanos, los propósitos de Dios, cómo se cumplen en la vida de cada uno de nosotros. Y en el versículo número 1 que decimos Pablo, él empieza identificándose como Pablo. Pero ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo quiere decir pequeño. Saulo, antes de que entendiera el llamado de Dios, era un hombre prepotente, era un hombre arrogante, era alguien que creía que él lo sabía todas. Y él sabía mucho porque era un hombre muy preparado. Pero esa preparación Dios se la permitió porque Dios tenía propósitos con él. Esto es para que nosotros también, hermanos, en ningún momento nos vanagloriemos y pensemos de que vamos a ser mejor que los demás. Porque ante los ojos del Señor, hermanos, todos somos iguales. Todos tenemos un alma, todos tenemos un espíritu, todos tenemos un cuerpo. Entonces, no hay diferencia. Pero ¿qué pasó? Después de que se encontró con Jesús, cuando iba en el camino, hermanos, con dirección a Jerusalén, que iba a hacerle daño a la iglesia, con cartas de los principales sacerdotes para llevar presos a los cristianos. Cuando se encontró con Jesucristo, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nos pasa a todos, hermanos. Nos cuesta llegar a los caminos del Señor, porque tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, arraigado, hermanos, esta religiosidad que por naturaleza recibimos como latinos o como cualquier persona del mundo. Nacimos religiosos, pero cuando nos encontramos con Jesús, hermanos, Él transforma nuestras vidas. Y aquel hombre que Jesús sabía que iba a ser elegido, que él iba a ser llamado, lo transformó.
Y después de ser un hombre arrogante, lo convirtió en un hombre humilde. Y él ya nunca más siguió actuando como actuaba antes, con prepotencia, con arrogancia, sino que hizo honor a su nombre, que quiere decir pequeño. Por eso, hermanos, los verdaderos hijos de Dios, las arrogancias se quedan en el pasado. Y de entonces, como el apóstol Pablo, como Dios sabía, hermanos, que nosotros también íbamos a entender y a recibir su llamado. Antes éramos arrogantes, pero ahora como Pablo también todos tenemos que ser pequeños ante los ojos de Dios, hermanos. Y ante los hombres, humildes. Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El soberbio jamás, hermanos, encontrará descanso para su alma, porque su orgullo, su soberbia, no lo dejará disfrutar de la paz que el Señor da. Y a pesar, hermanos, de que Saulo quiere decir pequeño, fue uno de los más grandes servidores de Dios. Porque él realmente tenía en su corazón, hermanos, el amar a Dios. Pero lo estaba buscando equivocadamente, quizá como cualquiera de nosotros. Quizá fuimos fervorosos, hermanos, donde Dios nos tenía. Y quizá éramos veraces. Lo hacíamos con amor y porque queríamos de Dios, porque habíamos entendido nuestra eternidad y que queríamos que al morir, pues, adquirir la vida eterna. Pero Dios tenía un llamado más allá, hermanos, del que nos da la religión. Yo creo que todos ustedes lo tuvieron, yo lo tuve, hermanos. Yo inclusive estuve estudiando, hermanos, en el seminario para poder ser un servidor de Dios a la manera que yo había entendido. Pero Dios, hermanos, como a Saulo, tenía un llamado específico. Y gloria a Dios, hermanos, hace 40 años, hermanos, o más, yo escuché esa voz de Dios, como usted la escuchó no sé cuántos años hace. Y desde ese momento yo sé que usted es completamente diferente. Y las arrogancias que antes teníamos ahora se han convertido en humildad, cuando somos verdaderos hijos de Dios. Amén. Pero esa obediencia que el apóstol Pablo tuvo, hermano, que es lo que nos va a hacer humildes, que nos va a hacer pequeños, trajo gran bendición para nosotros, la iglesia. El Espíritu Santo inspiró al apóstol, hermano, para escribir las cartas que hoy podemos, a través de ellas podemos ser bendecidos con ese gran contenido que tienen y que nos orientan y que nos guían para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Pero Pablo, cuando dice Pablo ese, ¿y qué sigue en la segunda palabra? Apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Mire, vamos a leer estos versículos para que se dé cuenta que cada palabra que está escrita, hermanos, tiene un propósito y una bendición para nosotros. Apóstol, hermanos, quiere decir una persona que es enviada. Una persona que es enviada por Dios a una comisión. Apóstol, hermanos, no es una jerarquía. Apóstol es alguien, hermanos, que escucha la voz de Dios, que recibe ese mandato de Dios y que se va a cumplir, a obedecer lo que el Señor le dijo que hiciera. Es simplemente un enviado. Si usted escucha la voz de Dios y obedece y va a hacer lo que Dios le dijo, usted está siendo un apóstol porque está obedeciendo a la voz de Dios y está siendo enviado por Dios. Y el apóstol, el que obedece a ese mandato, no lo hace con prepotencia, no lo hace con arrogancia, lo hace con humildad. Lo hace porque aprendió a escuchar la voz de Dios y está obedeciendo a ese Dios. Un apóstol es alguien que es obediente a la voz de Dios. Pero dice apóstol de Dios, por la voluntad de Dios. O sea que él reconocía de que él no lo estaba haciendo por su capricho.
Él estaba haciendo el trabajo que el Señor le había encomendado, no como lo hacía antes. Porque cuando antes lo hacía, hermanos, él lo hacía con prepotencia, y agarraba a los cristianos y los golpeaba y los mandaba a la cárcel, porque no estaban haciendo las cosas como él decía. Pero ahora él completamente diferente para llevar a cabo el llamado que el Señor le había traído. Cuando él escribe a los romanos en el capítulo 12 y les habla acerca de que hay que adorar al Señor, les dice: os ruego que hagáis esto y lo otro. Él no daba órdenes, él pedía de favor, porque él sabía que si él ordenaba, si él gritaba, en vez de que le obedecieran, lo iban a hacer porque él se consideraba como alguien que tenía autoridad, como que era un capataz. Pero él tenía esa capacidad para poder tratar con las personas sin herirlas, sin dañarlas, porque era un hombre que había sido transformado por Dios. Por eso nosotros, hermanos, también tenemos que estar seguros de que lo que nosotros hagamos sea la voluntad de Dios. Nosotros no podemos actuar, hermanos, a la deriva, haciendo cualquier actividad. No nos podemos cargar, hermanos, de hacer tantas cosas pensando que vamos a estar agradando al Señor. Quizá nos pongamos a hacer actividades y a invitar a personas aquí a la iglesia que canten, que prediquen, que vayamos a tal lugar y haciendo tantas cosas. Y nos podemos involucrar y quizá hacer cosas, ir a buscar gente, ayudarlas y un montón de cosas que se hacen. Sí, pero ¿será la voluntad de Dios lo que estamos haciendo? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer para que los demás nos vean? Para que los demás piensen que nosotros somos una iglesia dinámica y que estamos trabajando y haciendo esto, haciendo lo otro, pero ¿estaremos agradando al corazón de Dios? El corazón de Dios lo vamos a agradar, hermanos, a través de nuestra obediencia a su palabra. Es cierto, vamos a obedecer. Él nos dice en su palabra que vayamos y prediquemos su palabra. Pero que prediquemos su palabra, no que vayamos a hacer show. No que vayamos a hacer actividades en la que nos tomen fotos y nos pongamos para que nos vean y hacernos famosos y ganar aplausos. Eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Un ejemplo lindo que encontramos en la palabra, hermanos, acerca de que cómo Dios quiere que nosotros actuemos, hermanos, es cuando Jesús llega, hermanos, a la casa donde habían dos mujeres, una que se llamaba Marta y otra que se llamaba María. En Lucas 10:40 se encuentra esta historia. Y dice que cuando él llegó a esa casa, Marta, llegó a recibirlo. Era una mujer atenta, ¿verdad? Una mujer que prestaba servicio en la casa. ¿Pero qué hizo? Pase adelante. Y entró a Jesús y se puso a seguir haciendo oficio, porque no le interesó escuchar lo que iba a decir el maestro. ¿Pero qué hizo María? Dice que se juntó al maestro y empezó a escuchar lo que él estaba diciendo. Y dice en el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, mientras Marta escuchando al maestro. ¿Qué es más importante? ¿Afanarnos en nuestros quehaceres o escuchar la voz de Dios? Y cuando viene y Marta mira que su hermana no le ayudaba, dice que fue donde Jesús y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Hasta Jesús regañó. Porque así es, hermanos, cuando nos afanamos en hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Hacemos a un lado a Jesús y lo tratamos como que si no valiera nada. Como Marta, que le habló prepotentemente a Jesús. No te da cuidado. Como que dice, no te das cuenta. Yo estoy trabajando y Marta ahí sin hacer nada.
Pero Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Estas cosas, con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y qué fue lo que estaba haciendo María? Escuchando la voz de Dios. Qué importante, hermanos, es para nosotros que aprendamos a escuchar la voz de Dios y no empecemos a actuar, hermanos, y a afanarnos. Que hagamos esto, que hagamos los otros, que recaudemos fondos y que miren, porque necesitamos esto y lo otro, y se nos va el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida espiritual. No podemos recibir las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales, hermanos, si actuamos de una manera incorrecta, haciendo lo que nosotros queremos, como lo hacía Marta. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Ese llamado que nosotros tenemos cada uno de forma individual, hermanos. Tenemos que hacerlo con obediencia, sin arrogancia, entendiendo que ante los ojos de Dios somos pequeños, como el apóstol Pablo lo hacía. ¿Y cómo sigue diciendo, hermanos, el Señor? A los santos, dirigiéndose Él como apóstol por la voluntad de Dios, dirigiéndose a los santos. ¿A quiénes? A los santos, a los apartados para Dios. ¿Cuántos somos santos? ¿Cuántos somos apartados para Dios? La iglesia, hermanos, somos los apartados para Dios. Está dirigida esa palabra, hermanos, para todos aquellos que han dado su vida al Señor, para que aprendamos a escuchar su voz. Y fieles, dice, en Cristo Jesús. Cuando dice a los santos, todos somos santos, porque santo no quiere decir perfección, como a veces se ha malinterpretado. Santo quiere decir alguien que se aparta para Dios. Pero la segunda parte dice, y fieles en Cristo Jesús. Y esto dice, los que confían y obedecen a Dios. Esos somos la iglesia, hermanos. Cuando dice fieles en Cristo Jesús, hermanos, no porque no vamos a tener la perfección, porque eso únicamente lo vamos a lograr el día que muramos o el día que Cristo venga. No podemos, hermanos, decir que nosotros no pecamos, porque la palabra del Señor dice que todos pecamos. Y si decimos que no pecamos, dice 1 Juan, que lo hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Que nosotros no podemos ser perfectos. ¿Y a quién le dirige? A la iglesia que está en Éfeso. Pero como les dije, esta bendición, hermanos, es para toda la iglesia, es también para nosotros. Para la iglesia que está en Éfeso, para la iglesia que está en Esquipulas. Para cada uno de nosotros, estas cartas fueron escritas, hermanos, porque Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar esa palabra maravillosa. Y que con cada palabra que está escrita, hermanos, Dios dejó un mensaje poderoso. Si usted se da cuenta en esta carta, cada palabra, y si seguimos estudiando todo el libro, todas las cartas, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo no habló a la deriva, sino que habló con convicción, usando contextos de los que él había aprendido de parte directamente de Jesús. Y le dice, gracia y paz. Empieza a hablarles de esa gracia que como hijos de Dios nosotros tenemos, de ese favor inmerecido que recibimos como gran bendición de parte de Dios, que es la número 1, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, dice, pues es don de Dios. La salvación, hermanos, es el regalo más grande, es la bendición más grande que el hombre puede recibir. Pero lamentablemente el hombre hace caso omiso a ese llamado de Dios. Qué importante es, hermanos, que sepamos valorar ese regalo de Dios, que es la salvación.
Y de esa gracia, hermanos, que Dios tuvo por nosotros, desde el momento que nos encontramos con Él, viene un sinnúmero de bendiciones para nosotros. Muchos no las aprovechamos porque no queremos. Pero Dios, hermanos, las dejó para nosotros. Porque el hombre sin la gracia de Dios, hermanos, el hombre no vale nada. El hombre sin la gracia de Dios, hermanos, no tiene propósito en la vida. Pero cuando nos encontramos con Jesús y recibimos esa gracia, recibimos el don más grande que puede el hombre recibir. Y es como una llave para recibir muchas, pero muchas bendiciones. Esa gracia, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos, es esa gracia y ese carisma que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, para poder amarnos los unos a los otros, que no todos lo tienen. Esa gracia que nos identifica, hermanos, como verdaderos hijos de Dios. De aquellas personas que aunque no nos conozcan, pero que cuando se encuentran con nosotros, dice: qué bonita esta joven, qué bonito es el Señor, qué educado, qué respetable. Lo que pasa es que tiene el Espíritu de Dios, porque tiene la gracia de Dios. Gracia y paz. Esa gracia que proviene de Dios, hermanos. Pero esa paz, ¿cuál es la paz? Esa paz que disfrutamos porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Esa paz, hermanos, que está en nosotros, que el mundo no puede tener. Porque el que tiene a Jesucristo tiene al príncipe de paz en el corazón. Esa paz, hermanos, que el mundo no puede dar. La paz que yo os doy, dice, el mundo no la puede dar. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque si ustedes tienen mi paz, no se preocupen por las inconvenientes que vengan en su vida. Si yo soy por vosotros, ¿quién contra vosotros? Y el Señor, hermano, siempre está dándonos esa paz, porque la paz viene del Hijo, la gracia viene del Padre y la paz viene del Hijo. Y la fortaleza del Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Entonces esa paz, hermanos, el hombre la recibe desde el momento que se encuentra con Jesús. Desde el momento en el que el Señor perdona nuestros pecados. En ese momento, hermano, nuestra vida empieza a cambiar, porque antes estaba el Señor molesto con nosotros a consecuencia del pecado. Pero cuando viene Cristo a nosotros, hermanos, Él nos justifica y nos perdona esos pecados que hemos cometido. Y dice que esos pecados los olvida. Los manda a lo más profundo de la mar. Como quien dice, lejos, para que nadie más se acuerde de ellos. O que Él nunca se acordará de ellos. En Romanos 5:1 dice, justificados pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz, hermanos, que tenemos para con Dios se impregna en nosotros, porque se transfiere. Y la paz que antes no podíamos tener a consecuencia del pecado, porque todo era para nosotros pleito, todo era para nosotros enojo, todo lo que pasaba, hermanos, nos afectaba y nos quitaba la tranquilidad. Ahora, hermanos, venga lo que venga, tenemos paz en el corazón. Porque Jesucristo mora en nosotros. Por eso, hermanos, es imposible que el hombre que no tiene a Cristo tenga paz en su corazón. Es imposible. El hombre busca la paz, hermanos, en fiestas, en parrandas, en alcohol, en droga, pero tiene una paz ficticia. Una noche la tiene, el siguiente día está con dolor de cabeza. No la encuentra. Porque solamente a través de Jesucristo se puede encontrar la paz. El hombre, hermanos, ha gastado millones de millones para encontrar la paz. Formaron las Naciones Unidas, hermanos, con el propósito de que haya unidad entre los países. Pero en vez de que haya unidad, mejor pasan peleando y discutiendo. El hombre quiere buscar la paz a través de guerras, destruyéndose el uno con el otro.
armándose el uno con el otro. Pero el Señor nos manda que nos amemos los unos con los otros para encontrar esa verdadera paz. Por eso, hermano, que nosotros en cualquier conflicto que venga, hermano, no importa que venga lo que venga, quizá venga escasez, quizá vengan problemas, quizá vengan situaciones económicas, quizá vengan enfermedades, cualquier cosa que venga, venga lo que venga, tenemos paz. Cuando Jesús, hermano, estaba con los discípulos en la barca y empezó, hermanos, aquella gran tempestad, y los discípulos empezaron a amedrentarse, a asustarse. Y llegan con el Señor como llegó Marta, ¿verdad? Pero Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Regañando al Señor. ¿Y qué no tienes paz? ¿Por qué? ¿Y dónde está vuestra fe? Si Jesús está con nosotros, hermanos, hay paz en el corazón. Y solamente levantó su mano, calla, enmudece al viento y hubo grande bonanza. Porque donde está Jesús, hermanos, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Y eso, hermanos, somos nosotros, la iglesia, la privilegiada en disfrutar de esa paz del Señor. Y dice el versículo número 2, la gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, gracia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿La gracia de quién? Del Padre. ¿Y la paz de quién? Del Señor Jesucristo, lo que les acabo de decir. La gracia viene del Padre y la paz viene del Hijo y la fortaleza del Espíritu Santo. Qué bendición, hermanos, y qué paquete completo el que el Señor nos dejó, ¿verdad? Como bendiciones para que nosotros disfrutemos de ellas como hijos de Dios. Y dice el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Pablo aquí, hermanos, le está dando un gran ejemplo a la iglesia de Efeso y a nosotros como iglesia en Esquipulas, de saber exaltar el nombre de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo sabía quién era Dios y quién era Jesús. Y él, antes de cualquier cosa, él exaltaba el nombre del Señor. Nosotros no podemos hacer nada, hermanos, sin antes exaltar el nombre del Señor. Nosotros no deberíamos de empezar el día, hermanos, sin antes exaltar el nombre del Señor. No podemos, hermanos, ir a trabajar sin antes arrodillarnos delante de Él y exaltar su santo nombre. Porque como Pablo tenemos que tener bien claro quién es nuestro Dios, hermanos. Es alguien a que tenemos que honrar en todo tiempo, en todo momento. Que si Dios nos permite salud para poder ir a trabajar, para poder ir a nuestro negocio, es motivo para darle gracias antes de empezar el día por lo que Él es. Entonces Pablo nos está dando ese ejemplo, hermanos, de que nosotros debemos de ser adoradores de Dios. Pero él exaltaba a Dios. ¿Pero por qué? Le sigue diciendo que nos bendijo. Nos bendijo. ¿No se alegra usted por eso? Porque nos bendijo. Pero ¿usted por qué cree que el Señor nos bendijo? ¿Porque lo merecemos? ¿Porque somos buenos? ¿Por qué? Por su misericordia, hermanos, por su amor. Porque nosotros no somos merecedores de las bendiciones de Dios. Nosotros, hermanos, somos merecedores de un infierno sin Cristo. El hombre, hermanos, es merecedor del infierno si no se arrepiente. Pero gracias a nosotros que somos su iglesia, que ya nos arrepentimos, hermanos, Dios nos bendijo. ¿Y qué dice? Nos bendijo, nos está hablando en pasado, en tiempo pasado. Porque, hermanos, desde que Él murió en la cruz, desde que Él resucitó, las bendiciones para el hombre empezaron a fluir. Esas bendiciones maravillosas, hermanos, que traen salvación y vida eterna.
empezaron a fluir en el corazón del hombre. Pero esas bendiciones maravillosas las consiguió Él, hermanos, en la cruz del Calvario. No es por nuestros propios méritos, sino que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nosotros, hermanos, no somos merecedores, no éramos dignos de que Dios tuviera misericordia de nosotros. Le dimos la espalda, pecamos repetidas veces y lo ofendimos. Con cada desobediencia, hermanos, lo ofendemos. Dice Romanos 3:10, hermanos, de que, como está escrito, dice que no hay justo ni aun uno. Los humanos, hermanos, sin Cristo estamos perdidos, estamos arruinados. No hay quien entienda no hay quien busque a Dios. Es su amor, hermanos, el que nos atrajo. Dice el apóstol Juan de que Él lo amó a nosotros porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros, hermanos, no éramos quien, hermanos, para buscarlo. Pero Él con su Santo Espíritu, hermanos, nos redarguyó de pecado. Y un día nos dio la oportunidad de escuchar su palabra, quizá en una iglesia, en una congregación, quizá en televisión, quizá en un radio, o quizá en cualquier parte donde se haya predicado la palabra. Pero ese día Dios tocó nuestro corazón. Nosotros, hermanos, no es que andemos buscando a Dios. Él nos encontró, hermanos, y por eso estamos aquí, inmerecedores completamente. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Sin Cristo, hermanos, el hombre es un inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay, pero ni siquiera uno. O sea que, hermanos, aquí el Señor nos arrasa a todos, hermanos, porque todos merecíamos la condenación. Pero para eso vino Jesús, hermanos, para demostrar esa gracia del Padre, que nos amó con un amor sincero y eterno, por misericordia. ¿Cómo tuvo misericordia de Él? Dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Qué palabras más lindas, hermanos. Cómo Dios muestra su amor, hermanos, por nosotros, que siendo inmerecedores, que siendo inútiles, siendo arruinados, Cristo murió por nosotros, hermanos. ¿Qué le parece, hermanos? Es motivo, hermanos, para que nosotros estemos fieles en obediencia a nuestro Señor, hermanos. Porque en primer lugar, como les dije al principio, nos dio la salvación. Pero después de la salvación viene, hermanos, un sinnúmero de bendiciones, que aquí las menciona el apóstol, hermano. En el versículo 3 lo dice, con toda bendición espiritual. ¿Qué dice? Bendición, ¿qué? Espiritual. El deseo, el corazón de Dios, hermanos, es que nosotros tengamos bendiciones espirituales. Porque Él sabe que tenemos un alma, un espíritu que es eterno. Y Él sabe, hermanos, que nuestro cuerpo, nuestra carne va a perecer. Un día vamos a morir y esa carne se va a podrir en un cementerio. Es cierto, vamos a resucitar. Pero lo que disfruta esta carne, hermanos, va a perecer. Él estaba interesado, hermano, porque Él conocía nuestra eternidad y sabía dónde íbamos a pasar nuestro futuro eterno. Por eso Él se interesó para que nosotros fuéramos herederos de sus bendiciones espirituales, hermanos. El primordial propósito, hermanos, de Dios al enviar a Jesús fue que fuéramos salvos de una condenación segura. Porque Él sabía que estábamos muertos en delitos y pecados.
Cuando mandó a Jesús, hermanos, vio toda la humanidad arruinada y perdida, inútil. Envió a mi Hijo para que todo aquel que en Él crea, dijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya creímos nosotros? Ya creímos, tenemos vida eterna. Usted que me ve a través de las redes sociales, ya creyó en Jesús. En esa gracia que el Señor tuvo por nosotros al enviar a su Hijo para morir en una cruz por nosotros, únicamente para salvarnos de una condenación segura. Él vino a un rescate. Él dio su vida. Así como vemos, hermanos, ahí cuando hay terremotos y llegan los bomberos, hermanos, y ahí a auxiliar a aquellas personas que están ahí, a rescatarlas. Y exponen su vida. Jesús no expuso su vida, hermanos. Jesús dio su vida. A mí nadie me quita la vida, dijo. Yo la doy de mí mismo. Porque Él sabía que era la única forma de que nosotros podíamos ser rescatados, hermanos, de esa condenación. Y dio su vida por nosotros. Por eso, hermanos, cuando Él empezó su ministerio, Él no vino a ofrecer nada, hermanos, que no fuera la salvación. Desde que Él empezó su ministerio y desde que envió al profeta Juan que le abriera camino, el profeta Juan decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó Jesús su ministerio y empezó predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Empezó Pedro su ministerio, hermanos, en la iglesia, ahí en el libro de Hechos. Y empezó a predicarles, hermanos, a aquellos primeros 3,000 que escucharon la palabra del Señor a través de Él. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El único propósito de Dios al enviar a su Hijo por gracia fue bendecirnos con bendiciones espirituales, hermanos. Y no caigamos en la trampa del enemigo. No nos entretengamos, hermanos, con la voz del diablo, sino hagamos su voluntad. Y el que tenga oídos, entienda lo que el Señor dice a su iglesia, hermanos. Él vino para darnos una vida nueva. Él vino para sacarnos de la vana manera de vivir. Porque estábamos, hermanos, afanados, estábamos entretenidos, estábamos ahí, hermanos, perdidos en el fango del pecado. Pero Él vino para rescatarnos y sacarnos y darnos vida, y vida en abundancia. No una vida, hermanos, simplemente para que disfrutemos aquí. No, hermanos, del Señor no. Él sabe que nuestro cuerpo es perecedero, para darnos una vida en abundancia, una vida que no tiene fin. Yo he visto decir, hermanos, a muchos que no han entendido la palabra del Señor espiritualmente, y orando, es que el Señor le va a dar vida, hermano, porque tal vez una viejita está orando por ahí, que el Señor nos dio vida en abundancia. No, hermanos, Dios no está interesado en que nosotros, hermanos, nos hagamos viejitos. Él está interesado en que nuestra vida eterna, hermanos, la pasemos con Él. Esa es la vida en abundancia, hermanos. La vida aquí, ¿qué importa cómo la pasemos, hermanos? Hay quienes se han atrevido a decir de que la pobreza es maldición. La pobreza no es maldición, hermanos. Dijo Jesús, hermanos, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dijo. Para que la iglesia, hermanos, no se haga de menos a nadie. Porque Dios no ve posición social. Él ve el corazón arrepentido, contrito y humillado. A eso le interesa el Señor.
Él vino, hermanos, para ponernos en el camino correcto. Él dice en San Juan, hermanos, que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él vino para señalarnos el lugar correcto por donde tenemos que caminar, hermanos, en este mundo. No en los deleites de la carne, sino en las obras del Espíritu, hermanos. Él vino, hermanos, para que nosotros aprendamos a buscar de Él. Por eso también dice en Juan 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que ustedes necesitan, yo se las voy a dar como un regalo, como una añadidura, que son bendiciones también, hermanos. Pero a Él le interesa que primeramente busquemos el reino de Él. Y cuando dice busquen primeramente el reino, busquen primeramente mi gobierno. Que sea yo quien gobierne las vidas de ustedes y no se gobiernen ustedes solos a su manera. Busquen primero mi dirección. Porque un reino tiene normas, tiene leyes. Busquen mi reino. Busquen mi forma en la que yo quiero que ustedes vivan. Por eso tenemos que someternos al gobierno de Dios, hermanos. Si queremos ser, si nos consideramos, hermanos, verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Las bendiciones del Señor, hermanos, nos identifican con nuestro Señor. Porque las bendiciones de Dios en nosotros, las bendiciones espirituales, hermanos, son nuestra carta de presentación para el mundo. Un verdadero cristiano, hermano, se identifica donde quiera que esté. En su trabajo, se identifica en el mercado, en la calle. Va a ser una persona completamente diferente. El Señor dijo cómo identificar a los verdaderos discípulos. Por sus frutos los conoceréis. Él no dijo por sus dones los conoceréis. Que porque ora y hace milagros y habla en lenguas y hace tantas cosas a través de los dones espirituales. Pero los dones espirituales no son garantía de que una persona ande recta con el Señor, ande en integridad. Ahora, los frutos sí. Los frutos, hermanos, son la muestra más fiel de que alguien es hijo de Dios. Dijo el Señor, el árbol bueno no dará malos frutos, ni el fruto bueno da malos frutos. Por eso por sus frutos, hermanos, los conoceréis. Y el buen cristiano, hermanos, va a dar los frutos del Espíritu de Dios. Podemos tener como la iglesia de Corinto, que tenía todos los dones, pero una iglesia más revoltosa, hermanos, que no había otra igual. No tenían los frutos. Pero la verdadera iglesia, hermanos, se identifica por los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos, hermanos? Esos frutos que va a ver la gente que no conoce al Señor en nosotros, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Tenemos, hermanos, disfrutamos de esos frutos. El Espíritu Santo los tiene y quiere que nosotros también los tengamos, hermanos. Pero ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como hijos de Dios. El hecho de que seamos hijos de Dios, Él no nos va a decir, ya tenés todo esto. No. Eso es algo que vamos a ir consiguiendo a través de los años, hermano, a través de nuestra relación con Dios. Y ahí es donde nosotros demostramos quién realmente somos. Si somos cristianos maduros o somos mediocres enanos que nunca crecimos. Y estamos siempre anhelando leche. Y cuando viene a la iglesia, dice ese pastor tan pesado que es para predicar.
porque quiere leche. Pero nosotros escuchamos palabras sólidas, hermanos, y no nos ofendemos porque sabemos que la palabra nos edifica, la palabra nos sustenta, la palabra nos hace fuertes, valientes, con energía para derrotar al enemigo. Porque alguien que no tiene palabra, hermanos, no tiene cómo defenderse ante las estrategias del enemigo. Pero esas bendiciones, dice, están en los lugares celestiales. Esas riquezas que el Señor nos da, hermanos, esas bendiciones no están en la tierra, en lugares celestiales. No las busquemos aquí, hermanos. Aquí es cierto, vamos a disfrutar de los frutos, pero en los lugares celestiales va a ser mejor. Mira lo que dice Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No dice busquemos las cosas de abajo, ¿eh? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí es donde están las bendiciones celestiales, hermanos. Pero ¿en quién vamos a encontrar esas bendiciones celestiales? En Cristo Jesús, dice, ¿verdad? El final del versículo número 3. O sea que es únicamente a través de Jesús. No hay ningún intermediario, hermanos, para poder llegar al Padre. Únicamente Jesús. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo vamos a encontrar esas bendiciones celestiales. Amén. Estamos recibiendo esta palabra, hermanos. Si la recibimos, gloria a Dios, hermanos. Si no la recibimos, pues que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice el versículo número 4. Y Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos seleccionó, ¿verdad? Pero aquí a veces hay un malentendimiento aquí que piensa de que el Señor dijo, este va a ser salvo, este sí, este no. No. Él no nos escogió por bueno. Él, hermanos, Él sabía, hermanos, porque de que Él quién iba a ser salvo y quién no. Nosotros no lo sabemos. Pero ¿cómo es que Él sí sabe? No es que haya predestinado nuestras vidas, sino que Él, hermanos, sabía quién realmente iba a recibir su palabra y quién no. Pero ¿por qué entonces? Porque hay un atributo en Dios, hermanos, que muy poco se menciona, que es la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios la encontramos, hermanos, en primera de Pedro, en el capítulo número 1 y versículo 2. ¿Cómo es que Él nos eligió? Dice que nos eligió según su presencia, según la presencia del Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo fue que nos escogió? Según la presencia, porque Él conoce, hermanos, no solamente nuestro pasado, Él conoce nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe qué va a hacer cada uno de nosotros mañana, hermanos. Él sabe cuándo se va a morir cada uno de nosotros. En su presencia. No estoy diciendo presencia, presciencia. Porque Él sabe antes de que ocurran las cosas, Él ya las sabe. Él todo lo sabe, hermanos. Él sabe qué nos va a pasar mañana. Él sabe todas las cosas, hermanos. Presciencia, hermanos, viene del griego, hermanos, prognosis, que quiere decir conocimiento anticipado. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es el Dios todopoderoso que nosotros adoramos, hermanos. No es cualquier cosa. Es alguien superior a todo lo que existe, hermanos. Es el Dios omnipotente, hermanos. Gloria al Señor. Por eso, hermano, no tenemos que preocuparnos nosotros cuando predicamos la palabra del Señor
y miramos que la gente es indiferente. No nos preocupemos, hermanos. Él sabe, hermanos, quién lo va a recibir y quién no. Él sabe quién lo va a derrochar y quién no. Pero nosotros, como no sabemos, porque no tenemos los atributos de Dios, tenemos que predicar la palabra a todas las personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda ese, ¿verdad? Pero hay que creer, pero si no creen, hay a ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué importante saber que Dios sabe nuestro futuro. Y Él, a través de eso, hermanos, Él nos guía, y por eso jamás nosotros vamos a fracasar como hijos de Dios. Él tiene el control de todo lo que existe. Él tiene el control de los planetas, tiene el control del Sol, de la Luna, de Venus y todo. Todos los planetas, hermanos, se mueven bajo la dirección de la mano poderosa de Dios. El hombre está ahí con sus gigantes telescopios, hermano, haciendo cosas, investigando que el Sol aquí, que el Sol allá, y que viene un cometa y todo. Y el Señor, hermanos, eso no es nada para Él. Él tiene el control de todo eso. Que se va a desprender una parte del Sol y va a caer y va a destruir todo. Va a ocurrir cuando Dios quiera, si es que va a ser así la destrucción. Él controla, hermanos, el universo, Él controla los planetas, Él controla los temblores, los terremotos. Hay algunos asustados ahí, hermanos, que dijo el profeta de que va a haber un terremoto de 8 puntos, no sé cuánto, hermanos, y que va a destruir todos los ángeles. ¿Y qué? Dios ya lo está escrito en la palabra, que tarde o temprano va a pasar, porque Dios va a destruir este planeta, hermanos, y lo va a hacer nuevo. Asustados por un hombre que está... No, hombre, sí, en la palabra está escrito. Alegrémonos nosotros, hermanos, porque están pronto por pasar esas cosas, porque la venida del Señor está cerca, hermanos. Nunca se había visto tanta guerra. Nunca, hermanos, tanta cosa, volcanes haciendo erupción. Él tiene el control de todo, hermanos. Con todos los animales, les da de comer. ¿Cuántas especies de animales hay en el mundo? Son millones. Y Dios tiene cuidado de ellos. Y tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de los animales, ¿cuánto más de nosotros, hermanos? Entonces, hermanos, ¿por qué preocuparnos por las cosas que nos pasen? ¿Por qué? Si somos hijos de Dios. Dice el Señor que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué preocuparnos por lo que nos pase? Dios tiene propósito en nuestras vidas, hermano. Dios sabe todo lo que va a pasar. ¿Por qué permitió, hermanos, que Pedro le negara? Sabiendo él que iba a ser un gran hombre de Dios, de él. Porque sabía que Pedro se iba a arrepentir. Y lo formó, ¿verdad? Porque él sabía que lo iba a negar. Pues sabía también que se iba a arrepentir. ¿Y por qué también eligió a Judas? Y sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía muy bien que Judas no iba a nacer de nuevo. Él sabía. Pero lo eligió para que se cumpliera la palabra del Señor. No podía cumplirse la palabra del Señor si no elegía a un traicionero entre el grupo. Dios es perfecto, hermanos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. En el capítulo anterior, hermanos, dijimos que también nos eligió para ser santos. Eso es posible, apartarnos para Dios, pero sin mancha delante de Él. Eso, hermanos, está imposible para nosotros. Porque estamos manchados con el pecado y seremos limpios, como les dije en el versículo anterior, hasta que nos encontremos con el Señor, cuando muramos o cuando Él venga. Porque es imposible que nosotros dejemos de pecar, porque por naturaleza lo somos. Y es una lucha que tenemos, que de una u otra manera pecamos. Si no lo hacemos en obra, lo hacemos en omisión. Porque pecamos y le fallamos a Dios.
En el versículo 5 dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa es la bendición más grande, hermanos. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La pura misericordia de Dios, hermanos, según su afecto, según su deseo de que nosotros lo fuéramos, a través de nuestra fe en Él, hijos suyos. Ese es el regalo más grande, hermanos, espiritual que el hombre puede recibir. Gracias a Dios, hermanos, por esas bendiciones que recibimos de Él. No podemos estar callados, indiferentes ante esas grandes bendiciones, y disfrutémoslas, hermanos, si no las estamos disfrutando como hijos de Dios, porque a Él en su soberanía le plació, hermanos, que seamos hijos de Él a través de nuestra fe en Jesucristo. Y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es para la gloria de Él, hermanos. El hombre le encanta quitarle la gloria a Dios, pero Él lo hizo para honra y para gloria de Él. Y dice el versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué versículo es este? En quien tenemos redención. Redención, hermanos, es ser comprado. Antes, hermanos, eran comunes los esclavos. Y alguien iba y los compraba para que dejaran de ser esclavos o para que fueran servidores de ellos. Los que tenían mucho dinero lo hacían. Y dejaban de ser esclavos de aquel y eran esclavos del otro, ¿verdad? Pero habían unos que eran bien generosos, iban y redimían y compraban a un esclavo y lo dejaban completamente libre. Eso es lo que Jesucristo hizo en nosotros, hermanos. Nos compró, nos redimió con su sangre. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás. Él hacía con nosotros lo que Él quería. Nos tenía como títeres. Pero Jesucristo murió en la cruz y dio su sangre para redimirnos de las garras del enemigo. Y nos dio vida y vida en abundancia. El apóstol Pablo decía que de que él conoció a Jesús, él se hizo esclavo de Jesús. Porque cuando aquellos hombres que compraban, hermanos, a los esclavos, ya estás libre, te puedes ir. Pero aquellos esclavos, hermanos, que tenían gratitud para con aquel hombre que los había comprado, no. Estaban acostumbrados a ser esclavos y decían: yo quiero seguir siendo esclavo tuyo, porque tú me redimiste. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. A eso nos llamó Él, hermanos, a ser servidores de Él. Ya no como esclavos, sino como libres, hermanos. Porque dice el Señor, hermanos: y conoceréis la verdad, y conoceréis mi palabra, y conoceréis mi nombre, y seréis verdaderamente libres. Y ya no hay nadie, ya no hay ningún dedo que nos señale, hermanos. Y aunque nos señalen, si Jesucristo nos hizo libres, hermanos, ¿por qué no vamos a sentir esclavos? Si somos esclavos de Jesucristo, lo hacemos con nuestra voluntad. Porque reconocemos, hermanos, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario vale la pena que le sirvamos. Vale la pena, hermanos, que nos humillemos delante de Él cada día y le digamos: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo el apóstol Pablo: antes éramos arrogantes y no teníamos la capacidad de humillarnos delante de Él. Pero ahora que te lo tenemos a Él, Él nos ha dado esa capacidad para postrarnos delante de Él y buscarlo con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia.
Él no quiere hombres y mujeres prepotentes, arrogantes. Él quiere que así como el apóstol Pablo hizo honor a su nombre, pequeño, nosotros también nos presentemos delante de Él, pequeños, porque pequeños somos delante de Él. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos has permitido escuchar y recibir, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, por ese día maravilloso en que nos encontramos contigo, Señor. Y pudimos experimentar, Señor, esa transformación de nuestra vida y recibir esa bendición espiritual, Señor, de la salvación de nuestra alma. Por eso ahora, Señor, estamos delante de ti, Señor amado, con humildad, Señor, dejando atrás toda arrogancia y sintiéndonos pequeños delante de ti como un Dios grande y poderoso. Recibe, Padre, nuestra alabanza y nuestra adoración. Oh bendito Dios, si en esta hora hubiera alguien, Señor, que quizás hasta hoy se ha sentido arrogante y prepotente, pero que ahora a través de su arrepentimiento, Señor, quiere pedirte perdón por sus pecados, escucha su oración, Señor. Oh bendito Dios, en esta hora, Señor, como siervo tuyo, yo presento, Señor, a estas personas que están delante de ti, Señor, pidiéndote perdón por sus pecados. Escucha, Padre Santo, la intención de su corazón y perdónalos. Oh bendito Dios, entra al corazón de ellos, Señor, a través de ese arrepentimiento, Señor. Y sé tú el Señor y Salvador de cada uno de quienes lo estén haciendo en esta noche, Señor. Inscribe su nombre, Señor, en el libro de la vida y ayuda a los Padres Santos a vivir una vida santa para poder, Señor, en aquel día, Señor, ser completamente como tú, Señor, cuando te podamos ver cara a cara, cuando el pecado ya no nos asedie. Gracias, Padre bendito, por los días que nos das en este mundo, Señor, que son cortos, bendito Dios. Oh bendito Dios, están pronto por terminar, Señor, pero gracias, bendito Dios, a tu infinito amor y misericordia, y gracias, Señor, nos has dado vida eterna. Esas bendiciones espirituales, Señor, en Cristo Jesús. Oh, gracias, bendito Dios, por cada una de esas bendiciones espirituales que podemos disfrutar, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por cada uno de los que estamos en esta noche. Derrama tu santa bendición, Señor, sobre cada uno y que tu nombre, Señor, sea glorificado. Gracias por instruirnos, por orientarnos, Señor, en el camino correcto, Señor, en el que es tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía, Padre bendito, a hacer las cosas como a ti te agradan. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Si usted que nos vio a través de las redes sociales, si usted recibió a Jesús en el corazón, acérquese a una iglesia donde se predique la sana doctrina, siga orientándose, sígase instruyendo en la palabra del Señor, que el Señor tiene mucho que enseñarnos a través de ella. Que el Señor les bendiga, que pasen feliz noche. Amén.